Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿existe alguna regulación tributaria actual para los criptoactivos? Y la respuesta es simple, no. No existe ninguna regulación específica en el Perú que pueda aplicar a los criptoactivos, ¿no? Pero eso no significa que no se deba pagar impuestos en el Perú, ¿no? Se va a tener que pagar según corresponda, ¿no? Ahora, al no existir una regulación específica, vamos a tener que aplicar la regulación general, ¿no? Para eso vamos a tener que ver cuál es la naturaleza de las operaciones que realicemos, cuál es la naturaleza de estos criptoactivos. Si hacemos una revisión de la legislación peruana, vamos probablemente a llegar a definir que la naturaleza de estos criptoactivos son bienes muebles, ¿no? Por defecto, el Código Civil nos va a remitir que estos criptoactivos van a tener la naturaleza de bienes muebles, ¿no? Si quieres, vamos a señalar bienes muebles intangibles, ¿no? Entonces, lo que en principio correspondería aplicar es el tratamiento tributario a los bienes muebles, ¿no? En función al sujeto que realiza la operación, ¿no? Porque puede ser una persona natural, una empresa, una persona natural con un negocio, ¿no? Dependiendo del sujeto, el tratamiento tributario puede variar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Para estos efectos prácticos, partiremos del siguiente ejemplo, ¿no? Disculpen que no se puede. José adquirió en el 2020 una criptomoneda X al precio de $10.000, ¿no? Al día de hoy la criptomoneda X tendría un valor de 25.000, por lo que decide vender esta criptomoneda, ¿no? Ese es el ejemplo típico, clásico de cómo alguien adquiere una criptomoneda en su momento y ahora que ya tuvo un mayor valor, ha tenido un mayor reconocimiento en el mercado, decide venderlo para generar su ganancia, ¿no? Primero, lo que tendríamos que verificar en este caso de esta persona natural sin negocio es si hay impuesto a la renta que pagar, ¿no? Bueno, revisamos la legislación peruana, lo que es la ley del impuesto a la renta, y vamos a verificar que esta persona no va a tener que pagar impuesto a la renta por la venta de esta criptomoneda. ¿Por qué? Porque no es un supuesto regulado, un supuesto grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Si hablamos en términos generales, las personas naturales sin negocio solo tributan por la ganancia que obtengan de la venta de bienes inmuebles, acciones, participaciones y otros valores mobiliarios, ¿no? Entonces, si no estamos vendiendo un inmueble, una acción, un valor mobiliario, no tendríamos por qué pagar impuesto a la renta, ¿no? Es como si al día de hoy venden el carro que han estado usando durante cierto tiempo, no tienen por qué pagar impuesto a la renta por la ganancia que se genere, ¿no? Igual de esta manera, si tienen una criptomoneda, la venta como persona natural sin negocio no está grabada con el impuesto a la renta, ¿ok? Hasta ahí, perfecto, ¿no? Nos da un tratamiento favorable en función a la legislación general, ¿no? Al tratamiento tributario general. Ahora, también tenemos que verificar si por esta operación vamos a tener que pagar IGB, ¿no? Cuando hablamos de IGB, estamos hablando de actividades empresariales o, de ser el caso, de actividades que realicen personas naturales de manera habitual. En este caso, como se trata de una persona que simplemente compró la criptomoneda y esperó cierto tiempo para nuevamente venderla, entonces no estamos hablando de alguien habitual, simplemente es una persona que adquirió un activo para esperar que se revalúe, se valore más y después decidió venderlo, ¿no? O podría seguir conservándolo, ¿no? Entonces no califica como habitual y por lo tanto no le es aplicable la ley del IGB, ¿no? Adicionalmente, si llegáramos a considerar que esta persona termina siendo habitual para la ley del IGB, también nos damos con la sorpresa que las criptomonedas no califican dentro de la definición de bien mueble. La ley del IGB lo que grava es la venta de bienes muebles en el país, ¿ok? Pero cuando revisamos la definición de bien mueble, no vamos a encontrar a las criptomonedas dentro de esta definición, ¿no? Cuando habla de intangibles, solo regula algunos intangibles de manera específica, entonces tampoco está dentro del ámbito de aplicación de este impuesto, ¿no? Ok, ustedes dirían, ok, perfecto, ¿no? Entonces, compraría criptomonedas y me podría vender, ¿ok? Sin embargo, se presentan ciertos problemas que vamos a mencionar a continuación. El primer problema es cómo llegamos a acreditar cómo se adquirió la criptomoneda, ¿no? Si bien tenemos el dinero, ¿cómo justificar que con ese dinero justo hemos comprado esa criptomoneda? Y posteriormente, luego de un tiempo, ¿cómo acreditar que el dinero que ha ingresado a nuestra cuenta proviene justamente de la venta de esa criptomoneda, ¿no? Para, digamos, para una persona que ha generado una ganancia de 100.000, 200.000,
le resulta importante, ¿no? Saber que si bien acá en Perú esa venta no está grabada con impuesto a la renta, tiene el problema de que no sabe cómo justificar este ingreso, ¿no? Cómo decir, estos 200.000 provienen de esta criptomoneda X que la compré en 2018, 2020, y por lo tanto, según la legislación actual peruana, yo no tengo por qué tributar por estos 200.000 de ganancia que he obtenido, ¿no? Eso en la medida que podamos justificarlo, ¿no? Pero ¿cuál es lo que genera este problema? ¿Cuál es la consecuencia de estos problemas de no contar con el sustento debido? Justamente ya lo adelantó un poco Alejandro, ¿no? Que la SUNAT llegue a considerar que estamos ante un incremento patrimonial no justificado. ¿Cómo se puede generar un incremento patrimonial no justificado? Por ejemplo, si nosotros le declaramos a la SUNAT que tenemos ingresos de 100, pero revisa nuestra cuenta y en nuestra cuenta hay 500, ahí va a ver que hay un desbalance patrimonial de 400. Y si no podemos llegar a justificar esos 400, nos va a decir esto es un incremento patrimonial no justificado. ¿Y cuál es la consecuencia de ese incremento patrimonial no justificado? Que vamos a tener que tributar sobre esos 400. Como no podemos justificar su origen, como no podemos decir esto no es renta o no es una renta grabada, la SUNAT va a presumir que tenemos que tributar sobre ese monto. ¿Y cuánto es lo que tenemos que pagar? No tenemos que pagar 5, tenemos que pagar según corresponda, según las tasas progresivas acumulativas de las rentas de trabajo, que probablemente por la cantidad fuerte que hayamos obtenido de rentabilidad, vamos a tener que tributar un 30%, que resulta ser, digamos, una carga económica excesiva, ¿no? Aun cuando podemos ver que la legislación le daría el tratamiento de una renta inafecta, una renta no grabada, ¿no? Entonces, la consecuencia de no llegar a justificar cómo hemos obtenido ese ingreso podría generar que tengamos que pagar un impuesto que no corresponde, ¿no? Y con una tasa que realmente es, digamos, gravosa, ¿no? Que puede llegar a ser hasta 30%, ¿no? Bueno, no solo es esta operación la que podría generarnos rendimientos en criptomonedas, ¿no? Nosotros, durante, digamos, durante nuestra actividad podemos realizar otros tipos de operaciones que nos generen rendimientos en base a criptomonedas o el rendimiento nos los entreguen con criptomonedas, ¿no? En vez de que nos entreguen dinero real, nos entregan criptomonedas, ¿no? Ahora, alguno por ahí podría decir, bueno, entonces el dinero no lo traigo a Perú, el dinero lo dejo en el exterior. Ok, eso podría haber sido antes, ¿no? Pero ahora, con el intercambio de información automática que existe, la SUNAT puede conocer todos los depósitos que nosotros tengamos en el exterior en otras entidades del sistema financiero. Por ejemplo, si nosotros el dinero, digamos, la criptomoneda que hemos obtenido, ¿no? La cambiamos por dinero y el dinero lo depositamos en una cuenta de España, ok, perfecto, el dinero lo tenemos allá. Pero la SUNAT puede llegar a tener esa información. ¿Cómo? Justamente por este tema de intercambio de información automática, ¿no? Por este acuerdo multilateral donde más de 140 países han firmado para intercambiar información. Entonces, la Administración Tributaria de España lo que va a hacer es verificar cuáles domiciliados de Perú tienen cuentas en España. Y lo que va a hacer es, todos los bancos van a tener que presentar una información a la SUNAT de España con las cuentas, con los depósitos, los saldos que tienen las cuentas de los peruanos ahí en España. Y esa información la va a trasladar a la SUNAT acá en Perú. Y Perú con esa herramienta también nos puede llegar a determinar incremento patrimonial no justificado si no llegamos a sustentar esta información, ¿no? Entonces, justamente, si bien en las distintas operaciones que realicemos vamos a ver cuál es el tratamiento tributario que corresponda, lo primero y lo esencial en estos casos de acá es el tema de la probanza. Cómo llegar a generar esa trazabilidad para poder definir qué es renta grabada, qué es renta exenta no grabada. Entonces, lo que menciona Alejandro es un punto esencial, ¿no? Justamente tratar de generar toda esa trazabilidad para efectos de no tener que tributar por todo el ingreso bruto, sino tributar simplemente por la ganancia que corresponda, de ser el caso, ¿no? Digamos, por ejemplo, existen diferentes problemas, ¿no? Nosotros podemos comprar hoy día 5 criptomonedas, mañana 6 criptomonedas, al otro día 8 criptomonedas. ¿Cómo acreditamos cuál es el costo de cada criptomoneda, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar cuáles de las criptomonedas que hemos vendido, ¿no? Justamente todos esos temas de ahí necesitan de un sustento adecuado, ¿no? Para probar realmente cuál es la ganancia real que se está generando con la venta de estas criptomonedas, ¿no? Justamente para el tema de la probanza,
continuaría en este caso de acá José, que nos va a explicar justamente en qué consiste más este tema de la trazabilidad de las pruebas que se requerirían. De acuerdo. Carlos, hay algunas preguntas que nos han hecho llegar. Te pido muy rápidamente que, si es que ya has terminado tu presentación. Carlos. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Justo, a ver, ¿me podrían leer las preguntas, por Sí, favor? claro. Dice, entiendo que son rentas de capital y sería segunda categoría, ¿es correcto eso? Va a depender. En este caso de acá, si estamos hablando simplemente de una compra y venta de criptomonedas, es ganancia de capital, pero para la persona natural en sí no tributaría, ¿no? Como estamos mencionando. Si es para persona jurídica o una persona que ya se vuelve habitual, sí podría tributar con un impuesto a la renta, ¿no? Y ya no tributaría con tasa de 5, tributaría como si fuera otra empresa más, ¿no? Ahí se podría generar, digamos, una tributación, una omisión en la tributación si es que no se ha llegado a pagar los impuestos que corresponden, ¿no? Bueno, No necesariamente ese es el único tipo de operaciones que existen, ¿no? Hay otros tipos de operaciones, ¿no? Que son justamente los contratos por diferencia, los derivados financieros, donde no adquieres la criptomoneda, sino que tu ganancia se genera justamente por la variación del valor de estas criptomonedas, pero no necesariamente puede ser criptomoneda, puede ser una acción, un commodity, ¿no? La ganancia se genera por la variación, no por la misma criptomoneda, no por el activo subyacente, sino por la variación generada, ¿no? El hecho que te paguen criptomonedas no hace que estés vendiendo criptomonedas, ¿no? Generas la ganancia por el contrato por diferencia, pero luego te pagan en criptomonedas, ¿no? Y luego ya tú vendes la criptomoneda, que va generando diferentes impactos tributarios, ¿no? de Pero acuerdo. justamente mientras más operaciones realicemos, vamos a necesitar mayor prueba, mayor acreditación de toda la trayectoria de las operaciones y todas las inversiones que hemos realizado, ¿no? Entonces se complica, necesitamos la ayuda de un tercero que nos realice esa labor. De acuerdo. Dice, ¿qué porcentaje se debería pagar del impuesto por venta de criptomonedas? Igual, ¿no? La misma lógica, ¿no? Si hablamos solamente de compra y venta como persona natural sin negocio, no estaría grabado. Si hablamos de una empresa en general, persona natural con negocio, empresa, sociedad, 29.5, ¿no? Lo general. Porque acá la criptomoneda hay que asimilarlo como la venta de bienes general, ¿no? Como si estuvieras vendiendo un celular, un vehículo, ¿no? ¿Qué pasaría si la misma criptomoneda la usáramos para pagar servicios en otro país? O sea, que no se vuelva fiat. Si tú con la criptomoneda pagas algún servicio, eso finalmente es pago, ¿no? Es pago en especie. Es como si yo tuviera un celular y le debo a una persona y le digo, no tengo el dinero en efectivo, te pago con el celular, ¿no? Finalmente, yo lo que estoy haciendo es una venta, él me daría el dinero y luego con ese dinero se lo pagaría. Simplemente estamos cortando caminos y le entrego el celular, la criptomoneda. Igual, ahí ya se genera la ganancia porque el pago lo estás recibiendo. Con eso ya estás dando por cancelar la deuda que tenías. De acuerdo. Dice, buenas noches, una consulta. Yo me dedico a comprar y vender en P2P, tributo, renta de segunda categoría como persona natural. Si ya estás tratando de asimilarte a una empresa, por ejemplo, a un cambista, ¿no? Compra y venta para generar ganancia, ahí existe el riesgo que la SUNAT te diga, tú realmente ya no eres persona natural sin negocio, ¿no? Tú ya estás actuando como si fuera una empresa más, ¿no? Sujétate a la tributación de empresas. Lo bueno que, igual, ¿no? Si hablamos de IGB, no estaría dentro de la definición de bienes muebles y no tendrías que pagar IGB, pero sí tendrías que pagar impuesto a la renta, ¿no? Como estamos hablando de que es una venta de bienes muebles genérica, porque no hay otra definición que darle, no hay un tratamiento específico, de repente por ahí hay algún, digamos, un régimen preferencial que se te puede aplicar, ¿no? O sea, existen los RER, RMT, régimen general, ¿no? De repente por ahí alguno de esos te podría ayudar. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos. Carlos es uno de nuestros especialistas, seniors en el área tributaria del Estudio Torre y Torre Lara.